Hola chicos, soy su profesora Gomar. Bienvenidos a este tercer video de la serie de solución de problemas de campo magnético. En esta ocasión vamos a resolver un problema que involucra fuerzas magnéticas entre conductores. Vamos a comenzar leyendo y analizando el enunciado de este ejercicio. Dice, una varilla de cobre recta y horizontal transporta una corriente de 50 amperes de oeste a este en una región entre los polos de un electroimán grande. En esta región hay un campo magnético horizontal dirigido hacia el noroeste, es decir, a 45 grados al norte del este, con una magnitud de 1.20 Tesla. Esto quiere decir, fíjense, que tengo una varilla que está formando 45 grados con el campo magnético y ambos están de forma horizontal, es decir, si yo considero al eje oeste como el eje y al norte sur como el eje Y, entonces me dice que estos dos están en los ejes o está relacionado en el eje XY. Luego nos dice la primera pregunta. Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza sobre una sección de 1 metro de longitud de la varilla. Y posteriormente, el inciso B nos dice, si la varilla permanece horizontal, ¿cómo debería orientarse para maximizar la magnitud de la fuerza? En este caso, ¿cuál es la magnitud de dicha fuerza? Es decir, al decirnos que la varilla permanece horizontal, quiere decir que la debemos de permanecer en el eje XY sin tenerla que mover en un plano hacia Z, en un eje hacia Z. Ok, vamos a recopilar los datos de este ejercicio, los cuales tenemos que la varilla está horizontal junto con el campo magnético, que la intensidad de corriente es de 50 amperes, que la dirección del vector corriente es de oeste a este, dado que la corriente siempre va a estar en la misma dirección que la varilla, dado que la corriente eléctrica se transporta a través de la varilla. Ok, dice que el ángulo entre el vector del campo magnético y de la varilla es de 45 grados, que el campo magnético es de 1.2 teslas y que la longitud es de 1 metro. Y me están preguntando la fuerza y la orientación de la varilla. Ok, comencemos ya que tenemos los datos haciendo el diagrama. Aquí tenemos un diagrama en donde vemos que la intensidad de corriente fluye a través de la varilla. Tenemos un segmento de la varilla que le vamos a dar una longitud de 1 metro o va a ser 1 metro de la varilla y que el campo magnético está justamente a 45 grados respecto a la varilla. Si se fijan aquí, el eje X es el oeste-este y el eje Y es el norte-sur. Y me está diciendo la orientación, cómo voy a orientar a la varilla para yo obtener su fuerza máxima sin tenerla yo que desplazar en el eje Z, o sea, manteniendo el eje XY. Ok, analizar nuestro problema, tenemos que la fuerza que se le aplica a una sola partícula cuando ésta se está moviendo se define como el producto vectorial de la velocidad de la partícula respecto al campo magnético multiplicado por la carga. Es decir, matemáticamente estaría expresada con esta ecuación. Luego menciona, para un alambre conductor de corriente, el electrón no se mueve en línea sobre todo el conductor. Por ejemplo, en la varilla, no es que yo meta un electrón de un lado de la varilla y salga ese mismo electrón del otro lado de la varilla, sino que se mueven de un sitio a otro colisionando con los electrones de su alrededor, propiciando un movimiento constante de todos los electrones del conductor. Y es así como se da el flujo de corriente. La velocidad con la que se mueven se le conoce como velocidad de deriva.
es decir, la velocidad con la que un electrón sale después de haber sido colisionado por otro, se le conoce como la velocidad de deriva. Ok, entonces considerando la velocidad de deriva, no la velocidad de la carga de la partícula sola, entonces podríamos decir que la fuerza aplicada sobre uno de los electrones que se encuentra en el conductor estaría representada por la ecuación que mostramos aquí en esta ecuación. Ok, entonces, como dentro de la varilla no tengo solamente un electrón que se está moviendo, sino tengo muchos, entonces, dentro del conductor sabemos que no tenemos un solo electrón, sino tenemos n electrones dentro de un volumen definido por la varilla, el cual es el área de la varilla, el área transversal por la longitud de la varilla. Entonces, la fuerza total que se le aplica al total de todos los electrones dentro del conductor sería igual a la fuerza es igual a N por el área por la longitud, donde N es la densidad electrónica, A por L es el volumen de la varilla. La densidad electrónica tiene unidades de electrones por volumen. Al multiplicar por el volumen de la varilla, me obtengo yo el número de electrones que tengo en el conductor. Al multiplicarlos por la fuerza aplicada a un solo electrón, yo puedo obtener la fuerza total aplicada a todos los electrones que están dentro de la varilla. Ok, reservamos las ecuaciones y continuamos con... Si suponemos que la velocidad derivada es perpendicular al vector del campo magnético, la tercera ecuación la podríamos también escribir como la fuerza es igual al número de electrones, que viene siendo NaL, por el Q por la velocidad derivada, que ya la propusimos como si es perpendicular, por el campo magnético. Ok. Si recordamos esta ecuación, si reacomodamos esta ecuación, vamos a ver que esta ecuación la podemos reescribir como la fuerza es igual a la densidad electrónica por el área, por la carga, por la velocidad derivada, que multiplica a la longitud de la varilla por el campo magnético, de la cual sabemos que los términos NQVD es igual a la densidad de corriente. También sabemos que la densidad de corriente o que la corriente eléctrica se define como la densidad de corriente por el área transversal por donde atraviesan los electrones de conducción. Por lo tanto, la fuerza que interacciona entre el campo magnético y un conductor que transporta corriente es definida matemáticamente como fuerza es igual a la intensidad de corriente por la longitud de la varilla por el campo magnético. Sin embargo, debemos de recordar siempre que esta ecuación es solamente para el caso en el que el campo magnético es perpendicular al alambre conductor, o también, como lo habíamos propuesto hace rato, que el campo magnético es perpendicular a la velocidad derivada. Y por lo regular, la velocidad derivada tiene la misma, en promedio, tiene la misma dirección que la intensidad de corriente, pero en sentido contrario. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un magnético que no es perpendicular a la velocidad derivada? En ese caso, la fuerza de interacción estaría dado por la intensidad de corriente, por la longitud del alambre conductor o varilla, por el campo magnético perpendicular o la componente perpendicular. También la puedo expresar como la intensidad de corriente por la longitud de la varilla, por la magnitud del campo, por el seno del ángulo entre la longitud de la varilla o entre la varilla y el campo magnético. Recuerden que la intensidad de corriente, aunque tenga una dirección, siempre va a tener la dirección de la varilla, pero va a ser la intensidad de corriente siempre es un valor escalar.
Ok, aquí terminamos el análisis. Ahora vamos a establecer el método de solución. El método de solución, vemos el diagrama, tenemos el vector B y el vector de longitud. Entonces, para el inciso A nos pide que la magnitud de la fuerza cuando el campo magnético y la longitud están en un ángulo de 45 grados, por lo que aplicaría la relación matemática definida como la fuerza es igual a la intensidad por la longitud de la varilla por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo entre la longitud de la varilla o entre la varilla y el campo magnético. Para el inciso B nos pide indicar cómo se movería la varilla para maximizar la fuerza en el caso cuando la fuerza es máxima, el ángulo entre la longitud de la varilla y el vector del campo debe de ser 90, por lo que aquí tendríamos que definir que el campo es perpendicular al segmento de la varilla, L. Por lo tanto, para determinar la magnitud máxima, debemos emplear la relación matemática que indica que la fuerza es igual a la intensidad por la longitud, considerando la magnitud del campo perpendicular, que el campo es perpendicular. Una vez que ya tenemos el método definido a seguir y el resumen de los datos, podemos comenzar con nuestros cálculos. Para lo cual, primero para determinar el inciso A, la fuerza en el inciso A, sustituimos en la primera ecuación y tenemos que 50 newtons lo multiplican por la longitud y por el campo gravitacional, por el ángulo entre ellos. Ok, hacemos un análisis dimensional. Si ustedes observan aquí, se sustituyó 1.20 newton metro por ampere, dado que el Tesla, se define que es igual al newton sobre ampere por metro. Por eso aquí al sustituir el Tesla, sustituimos en unidades básicas que me permiten realizar el análisis dimensional. De modo que los 50 amperes se eliminan con los amperes, los metros se eliminan con el metro y la fuerza me queda en newton. De tal forma que la fuerza cuando el vector se encuentra a 45 grados va a dar de 42.4 newton. Y para el inciso B, sustituimos en la segunda relación y obtenemos también el mismo análisis. Amper se va con amper, metro se va con metro y me quedan un total de 50 newton, que sería esta la fuerza máxima. Esta me vendría siendo la fuerza máxima. La fuerza máxima requerida para mantener el plano horizontal. Ok, un problema no termina hasta que se concluye. Entonces, concluimos este problema diciendo que la magnitud de la fuerza cuando el tramo de la varilla L se encuentra a 45 grados del campo magnético es de 42.4 newton. Mientras que para lograr la máxima fuerza del campo sobre el tramo de varilla, debemos mover la varilla 45 grados al sur del este, para que el ángulo entre la varilla y el campo sea de 90 grados, que es donde alcanza la máxima fuerza, que sería de 60 newton, y seguir teniendo la dirección de la fuerza en el eje Z positivo, es decir, para continuar teniendo la varilla horizontal. Fíjense aquí cómo el producto cruz va de longitud hacia vector. Si aplicamos la regla de la mano derecha, estaríamos poniendo la mano derecha con los dedos extendidos sobre el vector longitud y estaríamos cerrando los dedos, ponemos el pulgar según, de forma que si cerramos los dedos, estos se dirijan hacia el vector B. Si ustedes logran poner la mano, observarán que el dedo va a estar hacia ustedes. Entonces va a estar saliendo el plano hacia nosotros, hacia la pantalla. Entonces estaría en el eje Z. También, si no se acuerdan de la mano derecha, pueden usar el sentido de las manecillas de reloj. Dice que si el giro de los vectores va en sentido contrario de las manecillas de reloj, como es aquí el caso, entonces la dirección es positiva, pero si va en dirección del sentido de las manecillas de reloj, entonces la dirección sería negativa. Entonces aquí
concluimos que la dirección está en el eje Z positivo. Ok, esto fue todo el problema número 3. Los espero para resolver un cuarto problema que tiene que ver todavía con fuerza entre conductores. En este video se trata de que ustedes aprendan con ingenio. Muchas gracias.